Volví sin avisar y escuché a mi nuera ordenar a mi hijo con discapacidad intelectual: mañana necesito 2 millones de pesos, tienes que robarlos a toda costa, si no. Antes de que terminara de hablar, mi hijo asintió con la cabeza. Al día siguiente, estábamos en el aeropuerto. Cuando ella regresó, solo encontró la maleta, la abrió y gritó: me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Hoy salí del taller de costura más temprano de lo habitual. Caminaba despacio. Mis sandalias viejas raspaban contra el suelo de grava y hacían un sonido suave, casi como un clic. Decidí no llamar antes a Sergio ni a María, mi hijo y su esposa. Mi casa está al final de un callejón pequeño, donde las paredes encaladas se adornan con unas cuantas bugambillas rojas. Al acercarme, noté que la reja de hierro no estaba cerrada, solo entornada. Me detuve un instante, frunciendo el ceño. María siempre cerraba con llave, sobre todo cuando solo Sergio estaba en casa. Seguro hoy se le olvidó, pensé, intentando disipar esa ligera inquietud que me cruzó el pecho. Empujé suavemente la reja y entré al patio. Todo parecía tranquilo como siempre. El cactus que planté seguía firme junto al porche, y los gorriones cantaban en algún lugar del techo. Pero algo no encajaba. Una sensación extraña me oprimió el pecho. Me acerqué a la puerta principal y saqué el manojo de llaves del bolsillo. Desde dentro se oía el televisor, con el volumen tan bajo que parecía un murmullo. Sonreí, pensando que quizá Sergio estaba viendo de nuevo esos programas de dibujos que tanto le gustaban. Desde el accidente, Sergio encontraba consuelo en cosas simples como esas, los cómics y las películas infantiles. Me detuve frente a la puerta, lista para meter la llave en la cerradura, pero una voz cortante llegó desde la ventana del salón, entreabierta, y me paralizó. Era la voz de María. Pero no era la voz dulce y cariñosa con la que solía llamarme mamá o hablaba con los vecinos. Esta voz era aguda, tensa, salía entre los dientes con frialdad y amenaza, como si perteneciera a una desconocida. Mañana necesito 2 millones de pesos. Tienes que robarlos como sea, si no... Aquellas palabras me atravesaron el pecho, afiladas como las agujas que uso para coser. Me quedé inmóvil, con las llaves suspendidas en el aire, sintiendo cómo la sangre se me helaba. Hubo un breve silencio. Escuché el crujido de una página al pasar, y luego la voz temblorosa de Sergio, inocente, con un miedo que nunca le había oído. ¿Para qué tanto dinero? Sonó como la pregunta de un niño curioso, sin malicia. Pero la respuesta de María me hizo estremecer. No te importa. Solo tómalo de la caja fuerte de tu madre. Sabes la contraseña. Si no lo haces, me voy. Te dejaré. ¿Eso quieres? Su tono se volvió más duro, imperativo, cada palabra como una cuchillada que me cortaba el alma. Contuve la respiración, pegada a la pared junto a la ventana, con el corazón golpeando tan fuerte que sentí que iba a salirse. Dentro, Sergio estaba sentado en el suelo, rodeado de una pila de cómics viejos, los mismos que leía una y otra vez sin aburrirse. Asentía con rapidez, con los ojos grandes fijos en María, llenos de miedo y obediencia, como un niño sorprendido haciendo algo malo, tratando de complacer al adulto para evitar un castigo. Y María, allí de pie, con los brazos cruzados, la mirada fría, calculadora, sin rastro de ternura. Llevaba un vestido de seda Chanel carísimo, de esos que solo usaba para ir a fiestas o ver a esos clientes VIP de los que tanto hablaba. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien estuviera apretando mi corazón. María, la nuera a la que alguna vez consideré mi hija, estaba allí, obligando a mi hijo a hacer algo indebido. Y Sergio, el hijo que antes era mi orgullo, ahora solo sabía asentir, aceptando todo lo que ella decía, como un muñeco manejado por hilos invisibles. El manojo de llaves se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo de cerámica, produciendo un clang metálico que rompió el silencio. Vi a los dos en la habitación sobresaltarse y mirar hacia la puerta. En los ojos de María brilló un destello de pánico, mientras que Sergio parecía confundido, sin entender lo que pasaba. En un instante de terror,
Me agaché para recoger las llaves. Giré sobre mis talones y salí del patio rápidamente, sin atreverme a mirar atrás. Mis piernas temblaban. Caminaba casi corriendo por el camino de siempre, pero todo me parecía ajeno. El sol de la mañana seguía brillando. El olor a bugambilla flotaba en el aire, pero ya no podía sentir nada. En mi cabeza solo resonaba la voz fría de María y el gesto temeroso de Sergio. De vuelta en el taller, me senté inmóvil frente a la vieja máquina de coser Juki, con la luz de la lámpara reflejándose sobre la seda blanca que aún no había terminado. Las puntadas, que antes manejaba con tanta destreza, ahora me parecían extrañas. Intenté pasar el hilo por el ojo de la aguja, pero se escapaba una y otra vez, como si huyera de mí, igual que la verdad que no quería aceptar. Suspiré, dejé la aguja sobre la mesa y mi mirada se detuvo sin querer en la foto de boda enmarcada en madera que descansaba sobre el escritorio. Esa foto era como una puerta en el tiempo que me llevó 5 años atrás, a un día despejado, sin una sola nube. Era el día de la boda de Sergio y María, el día en que creí que la felicidad de mi hijo estaba asegurada. María vestía un traje de novia blanco, de corte moderno, que se ajustaba a su figura delgada. Llevaba el cabello recogido en un moño elegante, adornado con una pequeña corona brillante. Tomó mi mano, sonrió radiante como el sol de verano y dijo: «Desde hoy tendrá una hija más, mamá». Aquellas palabras, dulces y sinceras, me llenaron el corazón. Recuerdo que le apreté la mano con fuerza, sintiendo que acababa de encontrar a una compañera para cuidar de Sergio, para construir juntos una familia. Mi Sergio estaba a su lado, alto y apuesto con su traje negro impecable. Miraba a María con una mezcla de orgullo y amor. En el momento en que se pusieron los anillos, se inclinó hacia mí y susurró emocionado: «Es la mejor mujer del mundo, mamá». Sonreí, le di una palmada en el hombro, convencida de que había criado a un hombre capaz de amar y valorar a su esposa. Ese día, creí que Sergio había encontrado la felicidad plena. En aquel entonces, Sergio era un ingeniero civil destacado, admirado por todos. Aún recuerdo cuando me llevó a ver el puente elevado que estaba supervisando en las afueras de la ciudad. Llevaba un casco amarillo, de pie entre andamios de acero, señalando con orgullo las columnas de concreto y explicándome cálculos que yo no entendía. «Mamá, este puente ayudará a miles de personas a moverse más fácilmente», me dijo con los ojos llenos de orgullo. Lo miré y sentí una alegría inmensa. Ese era mi Sergio, inteligente, fuerte y lleno de sueños. Recuerdo perfectamente el día que trajo esta máquina Juki, la mejor del taller. Usó su primer sueldo para comprármela, la colocó sobre mi mesa de trabajo y me dijo sonriendo: «Así no te dolerá tanto la espalda cuando cosas, mamá». Luego me abrazó, con ese abrazo cálido de un hijo que solo quiere que su madre esté bien. Cada vez que me siento frente a esta máquina, vuelvo a ver su sonrisa y a recordar los días en que nuestra familia aún estaba completa, llena de esperanza. Pero mis recuerdos se interrumpieron una tarde de lluvia intensa. Estaba cortando telas para un gran pedido. Las telas de seda brillaban bajo la luz del taller. La lluvia golpeaba el techo de metal, mezclándose con el sonido constante de las tijeras. El teléfono sobre la mesa vibró. Un número desconocido apareció en la pantalla. Contesté, y una voz de hombre, apresurada y entrecortada, dijo: «¿Es usted la señora Olivia, madre del ingeniero Sergio? Llamamos del hospital de la ciudad. Él se cayó del andamio y está siendo atendido de urgencia». Las tijeras se me cayeron de las manos. La hoja afilada dejó una línea irregular sobre la costosa tela. No recuerdo qué dije, solo que mi mente se quedó en blanco, como si el mundo entero se hubiera derrumbado. No sé cómo llegué al hospital, solo recuerdo un pasillo largo y blanco, el olor fuerte del desinfectante y los rostros preocupados de los compañeros de Sergio. Estaban allí, hombres con ropa de trabajo llena de polvo, mirándome con compasión. Uno de ellos, tal vez el supervisor, me tomó la mano y dijo: «Señora Olivia, lo sentimos mucho. El accidente fue demasiado rápido». No pude responder. Solo asentí, tratando de no caer al suelo. El médico, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, me llamó a una sala privada. Habló de traumatismo cráneoencefálico severo,
de daños permanentes en el lóbulo frontal. Esas palabras eran como piedras heladas cayendo en mi pecho. Me explicó que Sergio podría sobrevivir, pero su mente nunca volvería a ser la misma. Será como un niño, dijo con voz baja y pausada. Necesitará cuidados por el resto de su vida. El día que Sergio despertó, yo estaba junto a su cama, sosteniendo su mano. Sus ojos se abrieron, pero su mirada era vacía, distante. Me miró, frunció el ceño, como si intentara recordar quién era yo. Pasó un largo rato antes de que murmurara: «¿Mamá?». Esa voz débil y perdida me hizo llorar. Lo abracé, pero sentí que estaba abrazando a otro Sergio, no al joven que antes hablaba con orgullo sobre construir puentes. Desde que regresó del hospital, Sergio no recordaba nada sobre planos o construcciones. No podía hacer las cosas más simples, atarse los zapatos, calcular el dinero del mercado o recordar el camino a casa. Una vez lo encontré sentado, mirando un cuaderno viejo donde antes anotaba cálculos complejos. Pasaba las páginas lentamente y luego me preguntó: «Mamá, ¿esto de quién es?». Sonreí, ocultando las lágrimas, y respondí: «Es tuyo, hijo. Antes eras muy bueno en eso». De ser un hombre fuerte y trabajador, mi hijo se convirtió en un niño que necesitaba cuidado constante. Tuve que enseñarle de nuevo cómo doblar la ropa, cómo sostener una cuchara, cómo responder cuando alguien lo llamaba. Cada vez que lo veía luchar con esas pequeñas tareas, el corazón se me encogía. Pero me repetía que mientras él siguiera vivo y conmigo, haría todo por protegerlo. Aún recuerdo claramente los primeros meses después de que Sergio volvió del hospital, débil e inocente como un niño. María, en ese entonces, parecía un regalo del cielo para consolarme. Con paciencia le daba cucharadas de sopa, aunque él solía derramarla en la camisa. Recuerdo una mañana, mientras me preparaba para ir al taller, la vi sentada junto a Sergio en el sofá, limpiándole suavemente el mentón. Sonreía y decía con ternura: «Come despacio, o te vas a acabar la parte de tu mamá». Sergio soltó una risa suave, los ojos brillando como los de un niño cuidado por su madre. Me quedé en la puerta, observando aquella escena con el corazón cálido. Agradecí en silencio al cielo por haberle dado a mi hijo una esposa que no lo abandonó en su peor momento. Por las noches, María solía sentarse al lado de Sergio y leerle pequeños cuentos de un viejo libro infantil. Su voz era suave y monótona, como una canción de cuna que arrullaba a Sergio hasta quedarse dormido. Una vez, la escuché leer una historia sobre un conejo que se había perdido, y Sergio, aunque ya estaba bostezando, se esforzaba por mantener los ojos abiertos. Tomaba su mano y preguntaba: «¿El conejito encontró su casa, María?». Ella le acarició el cabello y respondió: «Claro que sí, amor. El conejito siempre encuentra el camino de vuelta». Yo estaba de pie frente a la puerta, escuchando esas palabras, y sentí que algo dentro de mí se calmaba. Pensé que, aunque Sergio ya no era el hombre fuerte de antes, al menos tenía a María, una esposa devota y amorosa. Pero el cambio en María no ocurrió de un día para otro. Comenzó con señales pequeñas, como grietas diminutas en una vasija de cerámica que nadie nota hasta que se rompe. La primera vez que noté algo extraño fue una tarde, cuando Sergio derramó accidentalmente un vaso de jugo de naranja sobre el vestido nuevo de María, uno de seda color verde esmeralda que acababa de comprar. Antes, ella solo habría sonreído, lo limpiaría con una servilleta y diría: «No pasa nada, se lava fácilmente», pero esta vez se apartó bruscamente, con los ojos encendidos de enojo. «Dios mío, ¿no puedes tener más cuidado?», gritó, con una voz tan afilada como un cuchillo. Sergio se quedó quieto, temblando, sosteniendo los pedazos del vaso roto, mirándola como un niño que acaba de cometer un error. María no dijo nada más, se dio la vuelta y se fue al dormitorio, dejando a Sergio allí, perdido entre los fragmentos brillantes del vidrio en el suelo. Me acerqué, me senté a su lado y empecé a recoger los pedazos con cuidado. «No pasa nada, hijo», le dije, tratando de mantener la voz tranquila. «Yo lo limpio. Tú quédate aquí». Él asintió, pero su mirada seguía fija en la puerta del dormitorio, como si esperara que María regresara y dijera que todo estaba bien. Pero ella no volvió. Escuché el agua correr en el baño
y su voz murmurando algo sobre el vestido caro y la inutilidad. Me dolió el corazón, pero me dije que tal vez solo estaba cansada, que todos pierden la paciencia alguna vez. Sin embargo, los suspiros de María se hicieron más frecuentes, más evidentes. Cada vez que Sergio dejaba caer algo, un bolígrafo, un plato, o incluso cuando hacía una pregunta ingenua, ella suspiraba, pesada, como si cada gesto de él fuera una carga insoportable. Empecé a notar que su sonrisa, la que antes me reconfortaba, se volvía rara. En su lugar aparecían fruncimientos de ceño, miradas molestas cada vez que Sergio repetía las mismas preguntas. ¿Por qué yo no voy a trabajar como mamá? Yo quiero trabajar, solía decir Sergio, con voz entusiasta. Al principio, María le respondía, aunque fuera con desgano, tú descansa, el trabajo lo hago yo. Pero a la 10ª vez, perdió la paciencia y gritó, nunca volverás a trabajar, inútil. Esa frase fue como una puñalada, no solo para Sergio, sino también para mí. Lo vi encogerse, con los ojos muy abiertos mirando a María sin decir palabra, bajando la cabeza y volviendo a su cómic en silencio. María comenzó a hablar más de su trabajo, un empleo que, según decía, tenía en una tienda de cosméticos de lujo en el centro. Contaba sobre clientes VIP, sobre lanzamientos de productos, con una voz llena de orgullo. Pero cuando le preguntaba detalles, el nombre de la tienda o qué hacía exactamente, ella respondía con evasivas. Ay, mamá, esas cosas de negocios son complicadas, usted no las entendería. Asentí sin insistir, pero dentro de mí comenzó a crecer una duda. Si su trabajo era tan bueno, ¿por qué volvía tan tarde, con esa expresión cansada y de mal humor? ¿Por qué evitaba mi mirada cada vez que hablaba de sus grandes planes? El guardarropa de María también empezó a cambiar. La ropa sencilla de casa, como camisetas y pantalones de tela suave, fue reemplazada por vestidos de oficina caros y tacones altos brillantes. Por las mañanas, toda la casa se llenaba con el olor intenso de su perfume caro, ese perfume cuyo precio sabía que bastaba para comprar tela para un pedido grande en el taller. No dije nada, pero cada vez que la veía salir, radiante como una reina, me preguntaba, ¿de quién está viviendo la vida? Una tarde, mientras regaba las orquídeas del porche, vi a María caminando de un lado a otro en el jardín, con el teléfono en la mano y la voz llena de fastidio. No tenía intención de escuchar, pero lo poco que oí me heló la sangre. Soy joven, soy hermosa, no puedo enterrar mi vida con un inválido, dijo con amargura. Hubo un silencio. Luego continuó, con voz firme. Merezco una vida mejor que esta, y la voy a tener, cueste lo que cueste. Me quedé paralizada, la regadera inmóvil en mis manos, el agua goteando al suelo. María colgó, se giró y se sobresaltó al verme. Tartamudeó nerviosa. Ah, estaba hablando con un cliente difícil, mamá. Solo asentí, con una sonrisa leve, pero en el fondo sabía que no hablaba de ningún cliente. Hablaba de Sergio, de mi hijo. Esa noche me senté en la sala, con la mirada perdida en María. Ella revisaba el teléfono y la pantalla iluminaba imágenes de resorts frente al mar y bolsos de lujo. Mientras tanto, Sergio estaba en una esquina, intentando armar el modelo de un puente de plástico que él mismo había diseñado años atrás. Trataba de encajarlo, pero las piezas se caían una y otra vez. Levantó la vista, mirándola con súplica. María, ayúdame, esto es muy difícil. Pero María ni siquiera levantó la cabeza. Respondió fríamente, hazlo tú solo, estoy ocupada. Esa voz, sin una pizca de calidez, me pesó en el pecho como una piedra. Volví la mirada hacia la foto de su boda, donde María sonreía radiante junto a Sergio. Aquella sonrisa ahora parecía lejana, como si perteneciera a otra persona, a alguien que nunca conocí de verdad. El viernes por la mañana era el día en que solía revisar la caja fuerte para sacar dinero y pagar el salario semanal a las costureras. Era una costumbre que mantenía desde hacía años, desde que el taller no era más que un pequeño rincón en la vieja casa que tuve con mi esposo. Entré en la pequeña habitación detrás del taller, donde escondía la caja fuerte antigua bajo una alfombra bordada de colores vivos, un regalo de mi madre cuando abrí el negocio.
Esa alfombra había sido testigo de mi esfuerzo y mis lágrimas, y ahora ocultaba un secreto que no quería enfrentar. Me arrodillé, corrí la alfombra a un lado y con las manos temblorosas introduje la combinación en el cerrojo. La puerta metálica hizo un clic suave y se abrió, revelando fajos de billetes ordenados con cuidado. Siempre mantenía allí una cantidad fija en efectivo, suficiente para pagar sueldos y gastos menores del taller. Pero al empezar a contar, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Conté de nuevo, fajo por fajo, billete por billete, y una tercera vez más. En total, faltaban exactamente 80,000 pesos. Ese número fue como una puñalada en el corazón. La clave de esa caja solo la sabíamos Sergio y yo, solo mi hijo y yo. Me levanté, todavía con las manos temblando, y salí de la pequeña habitación, dejando que mi mirada recorriera el taller principal. Sergio estaba allí, sentado en un banquito bajo, doblando con cuidado los rollos de seda celeste que yo había dejado el día anterior. Los apilaba en una torre ordenada, con movimientos lentos y concentrados, como si ese fuera el trabajo más importante del mundo. Mientras doblaba, tarareaba una canción infantil con una voz clara e inocente. Al verlo así, no podía creer que él fuera capaz de hacer algo malo. Su mente ahora era como la de un niño. Solo conocía pequeñas alegrías, como los cómics o ayudarme a doblar telas. Pero si no había sido Sergio, ¿entonces quién? Me acerqué, intentando mantener la voz suave. Sergio, ¿estos días compraste algo con dinero? Él levantó la cabeza. Sus ojos limpios se cruzaron con los míos. Negó con una sonrisa pura. No, mamá. Ya tengo mis cómics. Ayer el chico de los periódicos me vendió uno nuevo, el del superhéroe. Se rió y señaló la bolsa de tela a su lado, de donde asomaba un cómic viejo. Le sonreí y le di una palmadita en el hombro, pero por dentro una ola de duda empezaba a crecer. Sabía que no podía ser Sergio, no tenía la capacidad de tomar dinero por sí mismo, ni razón alguna para hacerlo, pero si no era él, solo quedaba otra posibilidad. Una que no quería considerar. Esa noche, durante la cena, la cocina pequeña se llenó del aroma cálido del pescado guisado y el arroz integral. Sergio se sentaba frente a mí, comiendo con cuidado, levantando a veces la vista para sonreírme. María, como siempre, impecable, con un vestido gris de oficina que marcaba su figura y unos pendientes pequeños que brillaban bajo la luz. De repente, pareció más atenta conmigo que de costumbre. Me sirvió un trozo de pescado y dijo con voz dulce: «Mamá, la veo muy cansada últimamente. Trabajar todo el día en el taller debe ser agotador. ¿Por qué no descansa un poco y me deja a mí encargarme del negocio?» Dejé de masticar y la miré. Su sonrisa seguía ahí, pero había algo falso en ella, como un maquillaje demasiado perfecto. Continuó con entusiasmo: «Ahora todo es marketing online. Hay que hacer transmisiones en vivo, vender por internet. Los métodos antiguos ya no sirven. Déjeme a mí. Yo puedo hacer que el taller crezca el doble o el triple». Hablaba sin parar de reestructurar, optimizar ganancias, palabras elegantes que jamás le había escuchado antes. Me pregunté de dónde las habría aprendido y por qué justo ahora. Dejé los palillos sobre la mesa y la miré directamente, intentando mantener la calma en mi voz. «Te agradezco la intención, hija, pero este taller es el trabajo de toda mi vida. Todavía tengo fuerzas para seguir». Mis palabras fueron suaves, pero dentro de mí algo se tensó. María se quedó un segundo incómoda, luego sonrió con rigidez. «Sí, mamá, solo quiero lo mejor para usted». Pero en ese instante fugaz, vi en sus ojos un destello de decepción, y quizás también de ira. La cena siguió en silencio. Solo se oía el sonido de la cuchara de Sergio contra el plato y el murmullo del televisor en la sala. Miré a María. Agachaba la cabeza mientras comía, pero sabía que estaba pensando en algo. Su propuesta, disfrazada de amabilidad, no lograba ocultar sus verdaderas intenciones. 80,000 pesos habían desaparecido del cofre, y ahora venía la oferta para manejar el taller. Las piezas sueltas empezaban a encajar en mi mente, pero aún no me atrevía a unirlas por completo. Temía que la verdad fuera demasiado dolorosa. Esa noche me acosté en la cama,
La tenue luz de la luna se filtraba entre las rendijas de la cortina e iluminaba el techo. No podía dormir. La imagen del dinero faltante en la caja fuerte daba vueltas en mi cabeza, mezclada con la voz dulce pero calculadora de María. Recordé los primeros días cuando María entró en nuestras vidas, con su sonrisa radiante y sus promesas de una familia feliz. Pero ahora había cambiado, o quizás solo estaba mostrando su verdadero rostro. Pensé en Sergio, en su mirada inocente cuando doblaba las telas para mí, en su sonrisa pura cuando me contaba sobre su nuevo cómic. Él no merecía verse arrastrado en intrigas que yo aún no comprendía del todo. Me giré y miré la foto familiar sobre la mesa de noche. Una foto de los tres en un viaje a la playa de hace muchos años, cuando Sergio aún estaba sano, cuando María todavía no había aparecido en nuestras vidas. Toqué la foto, sintiendo como si tocara un recuerdo lejano. Una pequeña grieta había aparecido en mi familia y sabía que se estaba extendiendo. El lunes por la mañana me senté en el taller de costura, frente a la mesa llena de bocetos. Mientras dibujaba concentrada, escuché unos pasos familiares afuera de la puerta. Era doña Mireya, mi vecina de enfrente, que llegó con una canasta de pan de maíz recién horneado. El dulce aroma llenó el aire. Era una mujer jubilada, de cabello plateado siempre recogido, con unos ojos vivaces detrás de unas gruesas gafas. Doña Mireya tenía la costumbre de sentarse en su porche, tejer y observar todo lo que pasaba en el vecindario. Siempre la había apreciado, no solo por los panes de maíz que solía traerme, sino por su sinceridad y las historias cotidianas que contaba. Pero hoy su rostro no tenía la alegría de siempre. Miró alrededor del taller, como queriendo asegurarse de que no hubiera nadie más, y luego me tomó del brazo para llevarme a un rincón junto al estante de telas, bajando la voz. «Olivia, tengo algo que decirle». Su voz sonaba grave y seria, y sin querer contuve la respiración. Dejé el lápiz sobre la mesa y asentí, intentando mantenerme tranquila. «¿De qué se trata, doña Mireya?» «Dígame». Ella respiró hondo, apretando el asa de la canasta, y empezó a hablar. «Hace semanas he notado algo muy raro con su nuera, esa muchacha María. Cada mañana se viste elegante, toma su bolso y sale a trabajar alrededor de las 8. Pero lo extraño es que menos de una hora después, cerca de las 9, la veo regresar a escondidas». Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos, subrayando cada palabra. «No entra por la puerta principal, Olivia. Hace que el taxi la deje al final del callejón. Camina mirando a los lados como si temiera que alguien la viera. Luego abre la puerta trasera, la del jardín, y se mete a la casa». Sus palabras fueron como una ráfaga de aire frío que me recorrió el cuerpo. Intenté justificarlo, aunque ni yo misma creía lo que decía. «Seguramente solo vuelve porque olvidó algo, doña Mireya. Su trabajo en la tienda de cosméticos es muy exigente». Pero ella negó con la cabeza, con gesto serio. «Una vez puede ser olvido, pero cada semana 3 o 4 veces ya es demasiado, Olivia. Debería prestar atención». Dejó la canasta sobre la mesa, me tomó la mano con suavidad y me miró con preocupación. «No quiero entrometerme, pero no me gusta lo que veo. Cuídese». La acompañé hasta la puerta, sonriendo agradecida, aunque por dentro sentía una piedra pesada oprimiéndome el pecho. Volví a mi mesa de trabajo, me senté, pero ya no tenía fuerzas para sostener el lápiz. Las palabras de doña Mireya habían plantado en mí una semilla de duda, y esa semilla crecía rápido. ¿María regresando en secreto a casa? ¿Por qué? Si realmente iba a trabajar, ¿por qué actuar como si escondiera algo? Pensé en los 80,000 pesos desaparecidos de la caja fuerte, en su insistencia por encargarse del taller de costura, y un escalofrío me recorrió la espalda. Aún así, intenté convencerme de que tal vez era un malentendido, que necesitaba pruebas antes de sacar conclusiones. Unos días después, mientras preparaba telas para un nuevo pedido, doña Mireya volvió a aparecer. Esta vez no traía pan, solo un teléfono viejo en las manos temblorosas, como si estuviera conteniendo algo. No dijo mucho, solo me entregó el teléfono con una expresión decidida. «Olivia, no quiero meterme en los asuntos de su familia, pero no puedo permitir que la engañen.
Mire esto, tomé el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. Ella reprodujo un video. La imagen temblaba un poco, claramente grabado desde lejos, a través del cerco de bugambilias de su casa. Pero lo que vi me heló las manos. En la pantalla, María, con un vestido de oficina color azul cobalto, bajaba de un taxi estacionado al final del callejón. Miró a su alrededor con cautela y luego se dirigió sigilosamente hacia la puerta trasera del jardín de mi casa. Abrió la puerta y se deslizó dentro, con movimientos rápidos pero furtivos, como una ladrona que teme ser descubierta. El reloj en la esquina del video marcaba las 8:52 de la mañana. Le devolví el teléfono a doña Mireya, con la voz temblorosa. «Gracias, doña Mireya. Yo lo investigaré». Ella asintió, sin decir nada más, y me dio una palmada en el hombro antes de irse. Durante todo el día, el sonido de las máquinas de coser en el taller parecía desacompasado, como si también sintieran el desorden en mi interior. Intenté concentrarme en el trabajo, pero cada puntada, cada corte, me salía torpe, sin la precisión de siempre. No podía dejar de pensar en ese video. Si María no había ido a trabajar, ¿qué hacía en casa a esa hora? ¿Y por qué de manera tan secreta? Recordé las veces que hablaba de clientes VIP y lanzamientos de productos, con ese tono ostentoso, pero siempre esquivaba mis preguntas cuando pedía detalles. Recordé su voz amarga en el jardín. No puedo enterrar mi vida entera con un inválido. Todas las piezas sueltas, el dinero desaparecido, su propuesta de dirigir el taller, las llamadas misteriosas, de pronto comenzaron a encajar, formando una imagen que no quería ver. Esa noche me quedé sola en el taller, cuando todas las costureras ya se habían ido. La oscuridad fue cayendo poco a poco, y solo quedaba la tenue luz de la lámpara de mesa. Miré la foto de boda de Sergio y María sobre el escritorio, pero ahora la sonrisa de ella me resultaba extraña. Alguna vez confié en ella, creí que sería quien cuidara de Sergio cuando yo ya no estuviera, pero ahora entendía que había sido ciega. No quise enfrentar la verdad por miedo al dolor, pero la verdad, como una ola, venía hacia mí, y ya no podía huir. A la mañana siguiente desperté con una determinación fría. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Me preparé como siempre, me puse la chaqueta de lona vieja, tomé el bolso y salí al salón. Sergio estaba allí, coloreando un libro infantil y tarareando una melodía alegre. María, como de costumbre, ya estaba lista con un vestido beige de oficina y zapatos de tacón brillantes. Se acercó, me besó la mejilla y dijo con una voz dulce como la miel: «Mamá, cuídese en el trabajo. Hoy tengo un evento importante en la tienda. Seguro llegaré tarde». Sus palabras fluían con una naturalidad aterradora, como un guión bien ensayado. Sonreí y respondí con calma: «Sí, tú también cuídate», y salí por la puerta. Pero en lugar de conducir al taller, giré hacia una esquina escondida al final de la calle, donde un gran árbol de almendro ocultaba la vista desde la casa. Estacioné el coche, apagué el motor y me quedé allí, con los ojos fijos en la puerta principal. El corazón me latía con fuerza, cada golpe como un tambor de guerra, empujándome a actuar. Saqué el teléfono y miré la hora, 7:55 de la mañana. En pocos minutos, María saldría de casa, como todos los días. Esperé, intentando mantener la respiración estable, pero mis palmas estaban empapadas de sudor. A las 8 en punto, se abrió la puerta de la casa. María salió, deslumbrante con un vestido ajustado, llevando una bolsa de marca. Hizo una seña para llamar un taxi y desapareció rumbo al centro. Me quedé inmóvil, sin apartar la vista del callejón. Casi pensé que doña Mireya se había equivocado, que tal vez María realmente iba a trabajar, que todas mis sospechas no eran más que producidas por un corazón demasiado preocupado. Pero luego, a las 8:45 en punto, apareció otro taxi al final del callejón. María bajó con una bolsa de desayuno y un periódico en la mano. Miró a su alrededor, con la mirada alerta, y luego caminó sigilosamente hacia la puerta trasera del jardín. Tal como dijo doña Mireya, no entró por la puerta principal. Abrió la puerta trasera, se metió dentro, ágil pero furtiva, como si tuviera miedo de que alguien la estuviera observando. Esperé 15 minutos más,
para asegurarme de que María había entrado y no sospechara nada. Entonces salí del auto y caminé en silencio hacia mi casa. No entré por la puerta principal, sino por la puerta trasera que acababa de usar María. La reja estaba solo entreabierta, como si ella hubiera tenido prisa y no la hubiera cerrado bien. Crucé el jardín de puntillas. Los rosales que planté se convirtieron ahora en el escondite perfecto. Me acerqué a la ventana de la sala, donde la cortina no estaba corrida del todo, dejando un pequeño resquicio. Me escondí detrás de los rosales, conteniendo la respiración, y miré hacia adentro, y entonces lo oí. La voz de María, fría y cruel, resonó palabra por palabra, como agujas clavándose en mi pecho. Mañana necesito 2 millones de pesos. Tienes que robarlo a toda costa, o si no... Esas palabras eran cortantes, amenazantes, sin rastro de la nuera dulce que yo había conocido. Vi a Sergio sentado en el sofá, encogido, con las manos entrelazadas. Asintió una y otra vez, con la voz temblorosa. Sí, yo lo intentaré. Esa voz, débil y asustada, me hizo sentir como si el corazón se me apretara. Me quedé paralizada detrás de los rosales, y las lágrimas empezaron a caer, recorriendo silenciosamente mis mejillas. Todo me quedó claro. Sergio, mi hijo, había sacado realmente 80,000 pesos de la caja fuerte, pero no fue porque quisiera, sino porque María lo había obligado. Ella sabía que Sergio recordaba la clave de la caja fuerte. Sabía que él haría cualquier cosa para no perderla. Ella estaba convirtiendo a mi hijo en una herramienta, un títere para sacar mis bienes. El dolor en el pecho se convirtió en una fría rabia, pero no estalló. Ardía por dentro como un fuego contenido, esperando el momento de prender. No regresé al taller de costura inmediatamente después de salir de la casa. Mis pies, como guiados por instinto, me llevaron a una cafetería pequeña escondida en el barrio antiguo, donde las callejuelas empedradas cubiertas de musgo y las paredes encaladas evocan tiempos de paz ya lejanos. Elegí un rincón apartado, cerca de la ventana, donde sabía que no encontraría conocidos. La camarera me trajo una taza de té de jengibre caliente. El calor de la taza de cerámica entró en mis manos frías, pero no pudo calentar el corazón que temblaba. Abrí la lista de contactos del teléfono y recorrí los nombres familiares. Mi mirada se detuvo en uno: Camila Ortiz. Camila fue una compañera de estudios con quien compartí los días soñadores de juventud. Ahora es una abogada competente, con su propio despacho especializado en asuntos civiles y familiares. Hace años que no hablamos, pero sabía que podía confiar en Camila. Respiré hondo y marqué. La voz cálida de Camila sonó al otro lado, tan suave como siempre. «¿Olivia? Hace tanto que no oigo tu voz. ¿Qué pasa?» No me anduve por las ramas, y con la voz un poco temblorosa dije: «Camila, soy yo. Necesito tu ayuda. Es urgente». Nos citamos esa misma tarde en la oficina de Camila, ubicada en un edificio alto con vista a la ciudad. Cuando entré, Camila se levantó y me abrazó fuerte. «Te ves muy cansada, Olivia», dijo, con los ojos llenos de preocupación. Me senté en la silla frente a la mesa de madera pulida y empecé a contar. Conté sobre el accidente de Sergio, sobre cómo nos cambió la vida, sobre la transformación de María de una esposa dedicada a alguien frío, sobre los 80,000 pesos desaparecidos, sobre la advertencia de doña Mireya y, por último, sobre la conversación aterradora que escuché esta mañana. Cada palabra que pronunciaba era como una puñalada en mi propio pecho, pero no me detuve. Necesitaba que Camila entendiera. Necesitaba que ella me ayudara a encontrar una salida. Camila escuchó con mucha atención, sin interrumpir. Solo de vez en cuando anotaba algo en una libreta de cuero sobre la mesa. Cuando terminé de hablar, me miró con una mezcla de compasión y determinación. «Olivia, lo primero que tenemos que hacer es reunir pruebas», dijo con voz firme. «Las palabras de la vecina y lo que escuchaste no serán suficientes ante la ley. Necesitamos pruebas que no se puedan negar». Hizo una pausa, golpeó suavemente el bolígrafo contra la mesa y continuó. «Conozco a un investigador privado, muy discreto y profesional. Va a salir un poco caro, pero creo que vale la pena».
No dudé, asentí de inmediato. No importa cuánto cueste, Camila. Quiero saber toda la verdad. Solo 3 días después, Camila me llamó de nuevo a la oficina. Al entrar, ella no dijo mucho, simplemente dejó sobre la mesa un expediente grueso, de tapa gris. Lo abrí y lo que vi adentro me heló la sangre. La primera foto, María de pie frente a un casino encubierto, recibiendo un sobre de un hombre desconocido, con la mirada alerta y las manos apretando el sobre como si temiera que alguien se lo arrebatara. El documento siguiente era una copia de la carta de despido de la tienda de cosméticos de alta gama donde María trabajaba. La razón: malversación de fondos. La habían despedido hace más de un mes, pero ella seguía interpretando el papel de quien va a trabajar todos los días. Pasé la página y vi el historial de movimientos bancarios. Grandes sumas transferidas a una plataforma de criptomonedas de alto riesgo. La mayoría de las inversiones resultaron en pérdidas severas. El informe del investigador decía: la persona investigada actualmente tiene una deuda considerable con prestamistas clandestinos. Los 2 millones de pesos que exige podrían ser para pagar deudas o para un último intento de apuesta. Sostuve el expediente y sentí su peso como si contuviera todo el mundo de mentiras de María. Todas esas historias sobre un trabajo elegante, clientes VIP, vestidos caros, perfumes intensos, no eran más que una farsa barata para ocultar la verdad. Ella no estaba yendo a trabajar. Vivía a mi costa, explotando lo que quedaba de esta familia. Sentí un dolor punzante en el pecho, pero ya no era la confusión de antes. Era un dolor agudo acompañado de una determinación ardiente. No podía permitir que María siguiera manipulando a Sergio, ni dejar que destruyera lo que yo había pasado mi vida construyendo. Camila puso la mano sobre mi hombro y dijo en voz baja: «Ahora tienes pruebas suficientes. ¿Qué quieres hacer? Podemos demandarla por fraude y por abuso psicológico contra Sergio». Negué con la cabeza y miré por la ventana, donde la ciudad empezaba a encender sus luces. Llevar a María a juicio solo haría más daño a Sergio. Él no entendería por qué la mujer que ama haría algo así. Le dolería, y no puedo permitir que mi hijo sufra más. Miré a Camila y le dije con voz firme: «No voy a demandar. Voy a liberar a mi hijo, Camila». Frunció el ceño, como queriendo preguntar más, pero yo solo esbocé una leve sonrisa. En mi mente, un plan ya empezaba a tomar forma. No enviaría a María a prisión. Haría que enfrentara la cárcel que ella misma había construido. Una vida sin Sergio, sin mí y sin todo aquello que había intentado arrebatar. Esa noche volví a casa cuando la luna ya colgaba alta en el cielo. Sergio dormía profundamente en el sofá, con un cómic abierto sobre el pecho. Su rostro aún conservaba esa inocencia pura de un niño. Me quedé allí, observándolo en silencio, con el corazón encogido. No podía enfrentarme directamente a María. Una discusión solo la volvería más peligrosa, y Sergio, con su alma frágil, sería quien más sufriría. Necesitaba una salida, una manera de sacar a Sergio de ese torbellino sin herirlo. El pensamiento de Oaxaca, la ciudad tranquila donde vivía mi prima, brilló en mi mente. Era un lugar de calles llenas de color, mercados bulliciosos y gente amable. Un sitio lo suficientemente lejano como para empezar de nuevo, donde Sergio pudiera vivir sin miedo a las palabras venenosas ni a las frías intrigas. A la mañana siguiente, comencé a actuar. Seguí mi rutina habitual. Me puse el abrigo, tomé el bolso y saludé a Sergio antes de salir. María, como siempre, se preparaba para ir a trabajar, con los labios pintados de rojo intenso y una sonrisa falsa. «Que tengas un buen día en el trabajo, suegra». Asentí y respondí con una sonrisa tenue, pero en mi interior ya tejía un plan. En lugar de ir al taller de costura, conduje hasta un pequeño cibercafé cercano, donde sabía que nadie me reconocería. Encendí la computadora y compré 2 boletos de avión de ida a Oaxaca para la próxima semana, eligiendo un vuelo temprano a la hora en que María estaría trabajando, o mejor dicho, actuando su farsa. Revisé cuidadosamente el itinerario, asegurándome de que todo estuviera en orden. Luego llamé a doña Fernanda, una socia de confianza desde hacía muchos años. Era una mujer fuerte, respetada, y varias veces me había ofrecido comprar el taller. Le dije que quería jubilarme,
que deseaba vender todo el taller a buen precio, incluyendo las máquinas y los antiguos clientes. Doña Fernanda se sorprendió. Su voz tembló un poco. «Olivia, ¿estás segura? El taller es tu vida». Sonreí al teléfono, intentando mantener la calma. «Estoy segura, Fernanda. Quiero dedicarme a Sergio». Aceptó de inmediato, y acordamos reunirnos con el abogado el fin de semana para firmar los documentos. Sentí un pequeño nudo en el pecho al pensar en el taller. Ese lugar lleno de esfuerzo, lágrimas y recuerdos. Pero sabía que era lo correcto. Después contacté a un amigo de antaño que trabajaba en una agencia inmobiliaria. Le pedí que pusiera la casa en venta, pero con total discreción hasta cerrar el trato. Le mentí diciendo que buscaba un apartamento más pequeño, más cómodo para cuidar a Sergio. Él asintió, prometiendo encontrar un comprador pronto. «Olivia, no te preocupes, yo me encargo de todo», dijo. Le agradecí, sabiendo que en realidad estaba cortando el último lazo con mi vida actual. Por último, fui al banco, retiré todos mis ahorros, el dinero que había guardado durante toda mi vida, y lo transferí a una nueva cuenta solo a mi nombre. No quería dejarle a María ninguna oportunidad. Cada paso que daba estaba medido con precisión, como cuando calculaba cada centímetro de tela para confeccionar un vestido perfecto. Pero esta vez no estaba cosiendo ropa, estaba cosiendo una nueva vida para Sergio y para mí. Cada día pasaba y yo actuaba como si nada hubiera ocurrido. Seguía cocinando comidas sencillas, seguía charlando con María sobre cosas sin importancia. Mi calma parecía hacer que bajara la guardia. Ella continuaba con su teatro, de vez en cuando insinuando con voz dulce pero cargada de intención. «Sergio, ¿recuerdas dónde guarda tu madre el dinero? Esa caja fuerte que siempre ayudas a abrir, ¿verdad?» Sergio solo asentía, con esa mirada inocente, sin notar lo que había detrás de sus palabras. Cada vez que escuchaba esas preguntas, tenía que contenerme para no levantarme de golpe, para no gritarle a la cara, pero sabía que su tiempo se estaba acabando. Mientras tanto, yo preparaba en silencio mi propia obra. Fui a la oficina de Camila y le pedí que hiciera 2 copias completas del expediente del detective. Una la guardé yo, bien cerrada en el cajón con llave del taller. La otra la metí en un sobre grande con la frase «Para María». Busqué la vieja maleta de viaje de mi esposo debajo de la cama, cubierta de polvo después de tantos años sin usarla. La limpié y metí algunas mudas de ropa para Sergio y para mí, junto con lo necesario para el viaje. Esa maleta sería el elemento principal de mi plan. Unos días antes de partir, me senté junto a Sergio, que estaba coloreando un dibujo de un barco. Sonreí y le acaricié la cabeza. «Sergio, nos vamos de viaje, tú y yo, a un lugar muy bonito, lleno de colores». Él levantó la vista y aplaudió emocionado. «¡Qué bien! ¿Hay mar, mamá?». Negué con la cabeza, con el corazón encogido. «No hay mar, pero hay muchas cosas divertidas». «Te gustará». Sergio sonrió radiante. Me abrazó y en ese momento sentí que estaba haciendo lo correcto. Lo llevaría a un lugar seguro, donde nadie pudiera manipularlo ni herirlo. No pensaba dejar a María entre las ruinas. Le dejaría un regalo, el sobre con toda la verdad sobre ella, las fotos frente al casino, la copia del despido, el historial de sus transacciones bancarias. Lo pondría sobre la mesa de la cocina, donde no podría ignorarlo. No la juzgaría, no la maldeciría. Solo quería que se enfrentara a sí misma, al vacío que había creado al elegir vivir con mentiras y egoísmo. Esa mañana me desperté antes del sonido del despertador, cuando la luz del amanecer apenas se filtraba por la cortina. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared rompía la calma. Permanecí un momento acostada, mirando el techo, sintiendo mi corazón latir con fuerza pero sin miedo. Hoy era el día en que Sergio y yo nos iríamos. Dejaríamos esta casa. Dejaríamos a María y sus mentiras. Todo estaba preparado, y era hora de dar el último paso del plan. Me levanté despacio y fui a la sala, donde la vieja maleta de cuero de mi esposo me esperaba desde anoche. La revisé una vez más, asegurándome de que todo estuviera en orden. No puse dinero,
ni nada de valor material. En su lugar metí el expediente de Camila, las fotos que el detective tomó de María frente al casino, la copia del despido de la tienda de cosméticos, el informe con las pérdidas de sus inversiones en criptomonedas. Encima coloqué una carta breve, escrita a mano en papel cuadriculado, con una letra ordenada que escondía un torbellino de emociones. En la carta escribí: María, sé todo. Las mentiras, las deudas, la forma en que usaste a Sergio. Mi hijo y yo nos iremos, y nunca volverás a encontrarnos. Esta casa, el taller, todo ha sido vendido. Ya no tienes nada aquí. Vive con la verdad, como yo tuve que hacerlo. Olivia. Doblé la carta, la puse encima y cerré la maleta sin llave. Quería que María la abriera, que lo viera todo, que entendiera que su juego había terminado. Desperté a Sergio y le susurré al oído: Despierta, hijo, el avión está por despegar. Vamos de viaje, Sergio. Se frotó los ojos. Sonrió medio dormido y sus ojos se iluminaron con una alegría inocente. ¡Qué emoción! Mamá, ¿a dónde vamos? Le acaricié el cabello, tratando de mantener la voz lo más suave posible. A un lugar muy bonito, ya lo verás. Obediente, se vistió con su abrigo, se puso los zapatos y tomó la pequeña mochila que le había preparado, con solo unas mudas de ropa y su cómic favorito. A las 7:30 en punto, María salió de la habitación, maquillada con esmero y envuelta en un perfume elegante. Nos miró a Sergio y a mí, arrastrando una maleta pequeña, y preguntó con sorpresa: ¿A dónde van tan temprano? Sonreí con la mayor serenidad que pude. Llevo a Sergio a su chequeo médico en el hospital de la ciudad. Seguramente estaremos fuera todo el día. María asintió, con una mirada satisfecha, como si pensara que tendría todo el día libre para seguir con su teatro. Antes de irse, se inclinó hacia Sergio y le susurró algo al oído, probablemente recordándole el dinero de los 2 millones de pesos. Sergio solo asintió, sin realmente entender, con la mirada perdida. Le tomé la mano y lo llevé a la puerta, pensando: esta será la última vez que escuche esas palabras. Después de que María tomó el taxi para ir a trabajar, inicié la última parte del plan. Puse la vieja maleta de cuero de mi esposo en medio de la sala, en un lugar donde María no podría ignorarla al entrar. Revisé la cámara de seguridad para asegurarme de que seguía conectada a mi teléfono. Quería presenciar el momento en que María abriera la maleta. Quería ver su reacción cuando la verdad saliera a la luz. Luego tomé la mano de Sergio y salimos de casa. Él observaba todo con curiosidad, emocionado por el viaje que creía una aventura. Miré por última vez la casa, el lugar que había contenido tantas alegrías y tristezas durante años. Curiosamente, no sentí nostalgia, solo una profunda ligereza, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. En el taxi hacia el aeropuerto, Sergio se sentó a mi lado señalando los autos y hablando sin parar sobre una historia de superhéroes de su cómic. Sonreí, apreté su mano, pero no aparté la vista del teléfono. En la sala de espera del aeropuerto, mientras él observaba los aviones despegar por la gran ventana, mi teléfono vibró. Una notificación de la cámara. Movimiento detectado en la casa. Sabía que María había regresado como de costumbre, sigilosamente. Abrí la aplicación y vi la imagen familiar del salón. María entró con una sonrisa triunfante, como si esperara una recompensa. Notó enseguida la maleta colocada en el centro de la habitación. Su expresión cambió, de sorpresa a alegría desbordante. La vi murmurar algo, seguramente creyendo que Sergio había cumplido su encargo, que dentro de la maleta estaba el dinero que tanto deseaba. Se arrodilló, abrió los seguros y levantó la tapa. Entonces, la sonrisa se congeló en su rostro. María se quedó inmóvil, con las manos temblorosas sosteniendo mi carta. La leyó, sus ojos se agrandaron, su rostro pasó del blanco al rojo intenso por la rabia y la vergüenza. La vi revisar los documentos, las fotos, los extractos bancarios, como si no pudiera creerlo. Luego los arrojó al suelo. Las hojas flotaron por el aire como hojas secas. Un grito desgarrador resonó.
lleno de desesperación y furia, captado incluso por el micrófono de la cámara. María se cubrió el rostro, volvió a gritar y cayó al suelo entre los papeles esparcidos. Mi teléfono vibraba sin parar. El nombre María apareció en la pantalla. Una llamada, luego un mensaje, luego otra llamada. Miré su nombre parpadear con calma y presioné bloquear número. No necesitaba escuchar excusas, súplicas ni amenazas. Ya le había dicho todo lo que debía decir en la carta. El altavoz del aeropuerto anunció que el vuelo a Oaxaca comenzaba a abordar. Apagué el teléfono, lo guardé en el bolso y tomé la mano de Sergio. «Vámonos, hijo, ya es hora». Él me miró y sonrió radiante. «Mamá, quiero comer pan de elote». Solté una risa y le acaricié la cabeza, sintiéndome más aliviada que nunca. No sabía qué nos esperaba en Oaxaca, pero sí sabía que allí Sergio estaría seguro y rodeado de amor. Había pasado un mes desde que llegamos a Oaxaca. La ciudad nos recibió con un aire fresco, con el aroma del pasto seco y de las flores que crecían en los pequeños jardines. Rentamos una casita en una calle empedrada, cerca de una iglesia antigua con una torre cubierta de musgo verde. No era grande, solo tenía 2 habitaciones y un patio bañado por el sol, donde planté algunas flores silvestres y un pequeño limonero. Cada mañana, la luz del sol se filtraba entre las ramas, dibujando patrones brillantes sobre los ladrillos del suelo. Todo parecía moverse despacio, en paz, como si el tiempo mismo quisiera detenerse para sanar las heridas de mi corazón. Sergio parecía haber recuperado la alegría. Le encantaban los días de mercado conmigo, donde los puestos rebosaban de colores, telas, cerámica y panes de elote recién hechos. Siempre me tomaba de la mano y me mostraba los tapetes tejidos con diseños vivos, con los ojos llenos de curiosidad. «Mamá, esto se parece a mi dibujo», exclamaba, mostrando un papel donde había garabateado líneas que imitaban los patrones de las baldosas decoradas. La tensión que antes marcaba su rostro había desaparecido, reemplazada por una sonrisa inocente y libre. Verlo así me daba una calma inmensa, como si por fin lo hubiera sacado de una pesadilla que él ni siquiera sabía que vivía. Comencé a enseñar costura a un grupo de mujeres jóvenes del vecindario, chicas de ojos brillantes y sueños sencillos. Abrí una pequeña clase en el patio, bajo la sombra del limonero, donde mi vieja máquina Yuki volvió a sonar con ritmo constante. Eran las mismas telas, las mismas puntadas, pero ahora, cada vez que movía el pedal, mi corazón ya no pesaba tanto. Sentía una libertad nueva, como si no solo estuviera cosiendo telas, sino también las piezas rotas de mi propia vida. Las chicas me llamaban Doña Olivia, y con sus risas y charlas llenaban nuestra casa de una calidez que hacía mucho no sentía. Una tarde, mientras enseñaba a una joven cómo medir la tela para un vestido, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi amigo del sector inmobiliario, quien me había ayudado a vender la casa vieja. Decía: «Olivia, la venta de tu casa se concretó. El dinero ya está en tu nueva cuenta. Ah, y algo más, el nuevo dueño tuvo que pedir ayuda a las autoridades para sacar a tu nuera de la casa. Dicen que se negaba a irse y hacía escándalo. Los vecinos contaron que está muy endeudada, que los cobradores van seguido». Leí el mensaje, palabra por palabra, pero no sentí ni alegría ni tristeza, solo una serenidad extraña, como si ya hubiera previsto ese final. María eligió su camino y ahora enfrenta las consecuencias. Dejé el teléfono y miré hacia el patio soleado. Sergio estaba sentado en una sillita, coloreando su dibujo mientras tarareaba una melodía alegre aprendida en el mercado. Su dibujo mostraba un puente, como los que solía diseñar antes, pero ahora lleno de colores vivos, sin números ni planos técnicos. Sonreí, con el corazón cálido. Mi Sergio, aunque ya no sea el ingeniero de antes, sigue teniendo un alma pura, capaz de encontrar alegría en las cosas más simples. Sobre la mesa de trabajo frente a mí hay una tela de seda blanca, a medio cortar para convertirse en el vestido de novia de una joven de la ciudad, mi primera clienta en Oaxaca. Ella vino a verme con los ojos brillantes, hablándome de su prometido y de su sueño de tener una boda pequeña pero cálida. Al mirarla, recordé los días pasados, cuando yo también cosía vestidos de novia con toda la alegría y la esperanza del mundo. Tomé las tijeras, y el sonido al cortar la tela fue nítido y firme.
como una afirmación de que aún tengo la fuerza para crear cosas hermosas. Antes, usaba aguja e hilo para unir pedazos de tela y dar alegría a los demás. Después de tantas tormentas, pérdidas, traiciones, dolor, ahora estoy usando estas mismas manos para coser de nuevo mi vida y la de Sergio. Cada puntada es un paso adelante, cada hilo una promesa de que no dejaré que el pasado nos arrastre hacia abajo. En Oaxaca encontré una versión de mí misma, no la madre dolida, ni la mujer traicionada, sino Olivia, una mujer fuerte, dispuesta a empezar de nuevo. Levanté la vista hacia el cielo azul de Oaxaca, donde las nubes blancas flotaban suavemente. Sonreí, sintiendo una paz que hacía mucho no conocía. No necesito vengarme de María con odio ni rencor. No necesito empujarla al abismo, porque ella misma lo hizo. A veces, solo basta dejar que la verdad hable por sí sola para que un mundo construido sobre mentiras se derrumbe por completo. Y entre esas ruinas, Sergio y yo encontramos una nueva vida, no perfecta, pero llena de esperanza y amor. Después de todo lo vivido, entendí que la venganza no siempre necesita cuchillos ni maldiciones. A veces, el silencio y alejarse son los golpes más certeros. La justicia no siempre llega desde un tribunal, sino desde las consecuencias que cada uno enfrenta al vivir con engaño y codicia. La vida no nos deja elegir quién nos traiciona, pero siempre nos da el poder de decidir cómo salir de la oscuridad. No vencí a María con odio, sino con libertad. Libertad del dolor, de las palabras venenosas, de la casa que una vez estuvo llena de mentiras. Porque al final, el perdón no es para que los demás estén en paz, sino para que una misma pueda estarlo. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes están involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.